El 8 de mayo de 1871, en plena campaña, lanzaron un manifiesto a los guatemaltecos en los cuales resumieron que acabarán con el gobierno tirano. Se establecerá otro donde tenga normas y esas normas no las atropellen. El 3 de junio, en la llamada Acta de Patria, se conoció el gobierno de Serna, el cual lo acusaron como gobierno de tirano y usurpador. En solo 3 meses, desde la acción Tacana el 2 de abril hasta la derrota de San Lucas el 29 de junio, se derrotó el régimen conservador. Con eso se nombró como presidente provisional a Miguel García Granados. El 7 de julio de 1871, la ley del 30 de abril de 1852, que limitaba la libertad de prensa y que estableciera la previa censura eclesiástica. Por decreto, el 29 de julio se dividió militarmente el país en 4 comandancias generales: Occidente, Centro, Sur y Oriente. Barrios asumió la del Occidente con sede en Quetzaltenango. Desde ahí publicó el famoso periódico El Malacate, donde se publicaron fuertes ataques contra la Iglesia Católica. 22 de diciembre se acordó derogar el diezmo a partir del 10 de enero de 1872. 7 de junio de 1872 se aprobó suprimir en el país todas las comunidades de religiosos y se nacionalizaron sus bienes. 15 de marzo de 1873, presidente declaró la libertad de conciencia y de permanecer a cualquier otra religión. En 1874 finalizó la reforma religiosa. En 1879 se afirmó en la Constitución de 1879 y se reguló la separación entre la Iglesia y el Estado. En 1870 el café había pasado a ser el principal producto de exportación al país. 3 de noviembre de 1876 se envió una circular a los gobernantes departamentales para que los pueblos indígenas proporcionaran el número de mozos y así el pago sea anticipado, el cual el 3 de abril de 1877 se emitió un reglamento de jornaleros en el cual se detallaba para reclutar y pagar las horas trabajadas. En 1873 se intentó establecer un banco hipotecario capacitado con los fondos provenientes de la construcción de los bienes eclesiásticos, pero quedó en quiebra. También surgieron otros bancos: Banco Internacional 1877, Banco Colombiano 1878, Banco Occidental 1881. 21 de abril de 1873 se firmó el primer contrato de construcción para un ferrocarril, pero no cumplieron. En abril de 1877 se firmó con el señor Henry para construir el tramo de Escuintla a San José. Entró en operación en junio de 1880 y se invitó al presidente de El Salvador y de Honduras. En 1893 se invitó el ferrocarril de Retalhuleu a Champerico. El 4 de agosto de 1883, a fin de firmar la construcción del ferrocarril del norte, lo cual se adquirió 300,000 acciones de 40 pesos cada una, pero el proyecto entró en problemas por la falta de seriedad de los técnicos. El ministro en México, Manuel Herrera. El asunto entró en una última etapa acelerada cuando intervino directamente el presidente Barrios, de quien, de paso, en un viaje a Europa, reunió en Nueva York a Herrera, a Fernando Cruz y a exministro de Relaciones Exteriores y a Lorenzo Montúfar, quien ante las prisas e imposiciones de Barrios presentó su renuncia. De esas reuniones resultó la firma del 12 de agosto de 1882 de la base del Tratado de Límites para toda la frontera guatemalteca mexicana. De acuerdo con lo establecido en Nueva York, el tratado definitivo se firmó en la Ciudad de México el 27 de septiembre siguiente. En él se fijó la frontera actual entre los dos países a partir del río Xochiate. La política unionista. Barrios se sentía heredero directo de los liberales de la década de 1829 y 1838. Se puede decir que el primer intento unionista de Barrios se verificó en 1875 y paradójicamente, si se quiere, terminó en una guerra entre El Salvador y Guatemala. Barrios dirigió una carta a los presidentes centroamericanos para facilitar la unión de los 5 países, con el propósito de conservar su independencia y mantener la paz.
La respuesta fue positiva y el 15 de enero de 1876 se instaló en la ciudad de Guatemala el llamado Congreso de la Unión Centroamericana. Barrios impuso a Marco Aurelio Soto como nuevo presidente de Honduras. Pareciera que el plan de Barrios era colocar presidentes afines y que en un momento adecuado lo declararan presidente de la República de Centroamérica. Todo este proceso se cortó súbitamente al caer muerto Barrios en las afueras de la población salvadoreña. Sumario y análisis. A pesar del tiempo relativamente corto que abarca este capítulo, alrededor de 14 años, los cambios ocurridos, sobre todo a partir de 1873, cuando asumió la presidencia Barrios, fueron muy profundos y prolongados efectos en el país. Los conservadores estaban realizando los cambios, pero en una forma lenta y gradual. Por ello, García Granado solo supuso un pequeño acelerón en el ritmo. En cambio, Barrios y su grupo querían los cambios con prisa y entre ellos se incluía el propósito de acabar con el poder de la Iglesia Católica. Los barristas admiraban y deseaban el progreso material, incrementar la educación técnica y hacer obra tangible. Y para ello supuso el inicio de una etapa de entrega de muchos sectores claves de la economía, como transportes y servicios a intereses extranjeros. Aquellos liberales eran tanto o más racistas que los conservadores. Los liberales en la época de Barrios querían la integración al mercado capitalista porque estaban convencidos de que traería el desarrollo de todos, y menospreciaban a los campesinos que se dedicaban a la agricultura de consumo interno. Y además se acentuó la incorporación de las clases altas y medias de extranjeros, especialmente de orígenes europeos, aunque también hubo estadounidenses y de otros países hispanoamericanos, que vinieron a cambiar la constitución de esas capas sociales. Los herederos del liberalismo, al morir justo Rufino Barrios, acabó también la campaña unionista. En la capital, en medio del desconcierto, asumió la presidencia el conversante Alejandro Sinibaldi, sin experiencia política, por lo que renunció a pocas horas. La asamblea llamó al segundo designado del general Manuel Lisandro, gobierno de Manuel Lisandro Varillas. Lo primero que hizo fue solicitar a la asamblea el decreto de la Unión Centroamericana y buscar la normalización de las relaciones con El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Inició su periodo de 4 años el 15 de marzo de 1886, que debía terminar en 1890. Los liberales fieles a Barrios no confiaban en Varillas, temían que se estaba acercando a los conservadores. Cuando Varillas dio un golpe de estado, se hicieron las reformas. Además, se amplió el periodo de la presidencia a 6 años. También hubo problemas con la iglesia, que expulsaron del país al arzobispo Ricardo. El autogolpe presidencial se produjo descontento en diversas zonas del país y el fusilamiento del ex vicepresidente Castañeda. Gobierno de José María Reina Barrios. Fue el candidato ganador en las siguientes elecciones, aparentemente con ayuda del gobierno. Un hecho positivo fue la continuación del ferrocarril del norte. El proyecto, que se planteó en un momento de favorables precios del café, se realizó en 1897. Sin embargo, Reina no llegó a completar su primer mandato, ya que murió asesinado en la ciudad de Guatemala el 8 de febrero de 1898 a manos del inglés Edgar. Gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Hizo más o menos lo mismo que Varillas en 1885, no limitarse a llamar a votaciones, sino ser el mismo candidato y resultar electo en una jornada también fue manipulada. La mejor manifestación del sistema de alabar al mandatario fueron las llamadas minerarias o fiestas de Minerva, que se celebraron a partir de 1898 para premiar a los estudiantes al concluir el ciclo escolar. El último enfrentamiento de Guatemala fue con El Salvador en 1906. El desgarre del régimen fue lento. Estos fueron primero los terremotos de diciembre de 1917 y enero de 1918. La ayuda internacional recibida no llegó a los afectados. Después la epidemia de la influenza de finales de 1918 e inicios de 1919. En marzo y abril de 1920 culminó la lucha con la caída
del régimen después de la llamada Semana Trágica, que marcó el cierre de una nefasta época para el país. Seguidamente presentaré la economía del café, principal producto de exportación. Años 1898 y 1907 fueron los mejores años de exportación y dada esta demanda hubo un sistema de trabajos forzados ya que la producción del café fue en aumento, cosechada en más tierras. Cabe mencionar que por el alto volumen de exportación se amplió el transporte por ferrocarril. Alemanes apoderándose de las fincas locales. Ante el mejoramiento del grano, la migración alemana tuvo una importante participación, incrementándose a finales del siglo XIX, llevando con ventaja la compra del producto, obteniéndola a precios favorables para luego exportarlas a su país. 1885, la participación guatemalteca en la producción mundial fue la más alta. El café representó alrededor del 90% de la economía del país. Siguiendo el otro punto, hablaremos de la producción bananera, comenzando lentamente en el Valle Bajo de Motagua, asociado con el inicio del llamado Ferrocarril del Norte. Dato importante, que en sus inicios los productores y exportadores fueron nacionales. Sin embargo, pronto surgieron empresas estadounidenses encargándose de controlar las áreas de producción, llevando a cabo el dominio y también llevando el producto por transporte marítimo. Viendo los tratos con los estadounidenses, en 1904 el presidente Estrada Cabrera con el presidente de Estados Unidos acordaron terminar las líneas férreas que faltaban, que en total eran 90 kilómetros desde el punto del rancho a la ciudad capital. Repartición de tierras, entrega de tierra a propiedad privada. Prácticamente lo hacían para poder ejercer un dominio superior para poder producir más. Absorción de tierras de la iglesia. Para poder expandirse, le quitaron tierras a la iglesia católica. Haciendo esto tendría más tierra para el cultivo y prácticamente más exportación. También en este tiempo ya vienen viendo lo que sería la crianza del ganado. Veremos también los problemas monetarios y presupuestarios, la evolución de la moneda y la banca, así como la forma en cómo manejaban las finanzas y el presupuesto nacional, se van viendo las limitaciones del desbalance presupuestario de la situación monetaria, ya que los ingresos eran insuficientes, llevando así a los préstamos de bancos privados, que lamentablemente podemos verlos hasta hoy día. Demografía y sociedad. En 1885 y 1920 podemos ver que en estos años no hubo mayor crecimiento de la población. Lo que sí fue notorio fue la importancia del país alemán en nuestra economía y en la sociedad, ya que recordemos que Alemania quedó mal por las dos guerras anteriores, siendo así que el capital de la electricidad que tenía Guatemala provenía de Alemania. Viendo esto, Estados Unidos hizo todo lo posible para que la empresa pasara a propiedad estadounidense. Esta fue nuestra pequeña exposición. Esperamos que nos hayamos podido desenvolver y que ustedes nos hayan podido entender. Agradecemos por el tiempo. Muchas gracias.